el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. El PLD está en una situación, digamos que compleja con relación a tomar la decisión de una posible alianza con la Fuerza del Pueblo. ¿Se reservan el 20% a nivel general? Porque es que el asunto que está planteado aquí es la existencia misma del PLD como partido en el tiempo. Es decir, los estrategas del PLD, encabezados por Danilo Medina, que es un buen estratega político. No, le paró la idea de irse, le dice todo, se va a ir todo. Danilo tiene una comprensión clara de lo que implica una alianza con la Fuerza del Pueblo. Es decir, Danilo está muy claro, y no es que pudieran tener su resentimiento de carácter personal, pudieran tener sus contradicciones. Ahora, lo que Danilo sí tiene claro es que en una posible alianza con la Fuerza del Pueblo está en juego la existencia del PLD. Porque, óigame, si el PLD, y eso estoy claro que Danilo sabe lo que tiene entre manos, si el PLD asume la candidatura de Leonel Fernández, desaparece el PLD como partido. Y entonces está en juego el liderazgo del PLD también. O sea, estaría en juego el liderazgo del propio Danilo internamente en el PLD. Es ahí donde está el kit del asunto. Por eso, tú ves, ¿verdad? Porque obviamente tiene que haber un manejo. Sí, pero como político, fue un error de Abel Martínez anunciar o descartar las posibilidades de alianza. Las alianzas no se descartan nunca, políticamente hablando. O sea, las alianzas, tú tienes que manejar el tema. Salir a hacer un pronunciamiento apresurado es un error político poco pensado. Ahora, de ahí a que se materialice una alianza directamente con la Fuerza del Pueblo es poner en riesgo el partido mismo. Y eso los PLDistas lo tienen claro. Entonces, por eso ustedes van a escuchar los pronunciamientos de muchos dirigentes del PLD de que Leonel Fernández apuesta a la desaparición de ese partido del PLD, porque Leonel Fernández quiere manejarse como la segunda fuerza. Y en este caso, lo que está también en juego entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, la disputa por ser la segunda posición. Sí, pero hay otra a nivel cosa más del allá, electorado nacional. Más allá. Recuerda que la diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina fue el resultado del interés de Danilo reelegirse, y que Leonel Fernández en esta vuelta le enfrentó no solamente en el discurso, sino también de manera presencial. Eso comenzó en el 15. Exactamente, y volvió. Pero no solamente eso, si nos remontamos a la historia, el PRD, fundado por Juan Bosch, está hablando del 39, ¿verdad? 39 fue el PRD. El PRD. Entonces Juan Bosch funda el PLD en el 73, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjate, a ver, los dos partidos de Juan Bosch están casi en la desaparición. Entonces, con una estocada como la que se pensaba dar, que fue Danilo Medina realmente que ha parado esto. Lo frenó. Danilo Medina vino de porque no, estaba así fuera mismo, del país. sí, apareció hasta sin bigote. No viene. Sin bigote, apareció el hombre diferente. Si Danilo no llega al país, los rompen todo. Hacen un lío. Porque Francisco Javier, de manera silenciosa, estaba procurando de que la alianza se dieran en lo inmediato. Fíjate que la renuncia no se ha dado no solamente por lo que él ha difundido, sino que a lo interno del PLD había una corriente que tenían un pie adentro y otro afuera. Eso lo dijo Danilo. Porque querían desmontar a Abel. Exactamente. Abel entonces, fíjate que ahora de manera transitoria está dirigiendo él mismo su campaña. Según, sí, porque lo querían desmontar. Sí, entonces, fíjate que Charlie Mariotti, como otro de esos fundadores del PLD, tienen un discurso diferente a otros sectores. Fíjate que hay un grupo que estaba supuestamente negociando con Leonel. Leonel lo dijo. Ahí tenemos conversaciones con sectores del PLD, pero hay otros sectores que son los que adversan a Leonel, que son los que realmente son radicales, porque entienden que Leonel es que ha hecho desaparecer, casi desaparecer el PLD. Pero claro que sí. Lo ha disminuido. Leonel Fernández dividió al PLD en primer lugar, ¿verdad? Lo dividió. Hubo una separación
alegó el llamado algoritmo aquel. Sí. Sintió que se le llevó a los senadores. Sintió que lo avasallaron. Después Leonel Fernández le metió un caballo de Troya internamente al PLD. Le puso un caballo de Troya. ¿Qué significa que le puso un caballo de Troya? Claro, dejó candidatos a senadores, dejó candidatos que aspiraran con los recursos del PLD. Y a regidores, que aspiraran con los recursos del PLD, que el PLD lo promoviera, utilizaron la estructura de manera gradual se iban renunciando. Fíjate que Félix Bautista se mantenía de que estaba sacando la información al PLD, pero óyeme, se llamaba Leonel Fernández. Utilizó las estructuras del PLD que la Fuerza del Pueblo no tenía, ¿verdad? Los delegados, la militancia, claro, el voto, los activistas, todo. Entonces, los intermedios, todo lo utilizó Leonel Fernández en una acción sagaz. Pero hay algo que hay que. Entonces, en ese caballo de Troya, ¿qué pasó? Permíteme, ¿tú sabes lo que dijo Peñaguaba ahora? ¿Qué le dijo a Abel Martínez? Tú eras parte. ¿Tú no has escuchado eso? Le dijo a Abel Martínez, no hable, que tú eras parte del entramado de Leonel Fernández. Es decir, que las aspiraciones... O sea, que también fue un caballo de Troya. Exactamente. Ese no se fue porque tenía aspiraciones para ahora, para esta fecha. Entonces, esas aspiraciones las mantuvo ahí. Por eso que decían que las aspiraciones a lo interno del PLD de Abel Martínez eran las mismas aspiraciones de Leonel Fernández. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que Leonel utilizó todo esto, sacó el senador de San Juan, sacaron el senador de Pedernales, sacaron otras personas electas. Y síndicos también. Síndicos. ¿Y después qué hicieron? Porque eran caballos de Troya. Salieron del PLD y cogieron para la Fuerza del Pueblo. E hicieron que en el Senado la Fuerza del Pueblo se constituyera en mayoría. Oye, y fue la fuerza eso. Porque la Fuerza del Pueblo ahora tiene más senadores que el PLD en el Senado. Y fue un resultado de elecciones del PLD. Claro, porque utilizaron al PLD. Por eso yo te hablo del caballo de Troya. Porque le metieron eso ahí. Pero entonces, Danilo Medina, sabiendo de esa intención de Leonel Fernández de aprovecharse del PLD, también ahora quiere aprovecharse en las elecciones municipales del PLD. Tomar la estructura. ¿Cómo la estructura? Bueno, vamos a hacer una negociación, un acuerdo donde la Fuerza del Pueblo no tiene a nadie, va a hacer una alianza con el PLD para sacar entonces candidatos a síndicos, directores distritales, regidores y vocales. Entonces, en una alianza. Entonces ¿qué haría? Se quedaría el PLD sepultado en elecciones de febrero. En una alianza entre Fuerza del Pueblo y el PLD en cualquiera de los ámbitos, ya sea en el ámbito municipal, en el congresual o en el nivel presidencial, el que mejor beneficiado sale es la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Y ustedes saben por qué es el que tiene más ganancia política. Porque la Fuerza del Pueblo no cuenta con las estructuras que tiene el PLD. Independientemente de que aparezcan encuestas. ¿Tú sabes cuánto comité de base tiene el PLD? 3,000 y pico. No, pero eso que te digo, es decir, independientemente de que las encuestas de prestigio estén dando a Leonel Fernández como segundo favorito y a ver en tercer lugar, independientemente de eso, óigase bien, si se materializa una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo, el que más beneficiado sale es la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Porque el PLD tiene las estructuras a nivel nacional. Y más candidatos. La Fuerza del Pueblo no tiene estructura. O sea, si tú haces un análisis de la situación de cada partido, en el caso de PLD y Fuerza del Pueblo no tiene estructura. Fuerza del Pueblo tiene... No ha lanzado un precandidato. Simpatizar, pero en la mayoría de los pueblos... La Fuerza del Pueblo no tiene a nadie. No, que no ha lanzado un candidato. No tiene candidatos, no tiene precandidatos. Entonces, ¿quién salía beneficiado de eso? La Fuerza del Pueblo. Se va a aprovechar de las estructuras que tiene el PLD a nivel nacional para ellos sacar beneficio político. Lo mismo que hizo con el PRM, Leonel Fernández. De esa alianza, Leonel Fernández salió ganancioso. Pero sacó senadores donde no tenía a nadie, sacaron alcaldes donde no tenía a nadie. Pero además de eso, ¿verdad? Utilizó
en este caso, su boleta, su franquicia, para colocar candidatos del PRM, pero fueron electos a la Fuerza del Pueblo, y esos votos le sumaron a la Fuerza del Pueblo fíjate, como partido. La última posición. Pero no tenían a nadie. Un ejemplo de esto, perdón, Giovanni, fue lo de Asua. La candidata senadora de Asua no es de la Fuerza del Pueblo, es del PRM. Pero se inscribió en cuál boleta? En la boleta de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ella salió electa en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Es decir, la Fuerza del Pueblo encabezó la alianza congresual en Asua, pero no tenía a nadie. Fue sabia, entonces, fue sabia la decisión. Claro, eso es lo que pretende hacer ahora con el PLD, a diferencia de que Leonel Fernández fue una alianza con el PRM, con un partido fuerte que ganó las elecciones presidenciales, pero Leonel Fernández se aprovechó de eso. Ahora quiere hacer una alianza con un partido que débil, como el PLD, que tiene problemas muy serios, con un candidato que no prende. ¿Quién va a ser el mejor? Pero hay otras informaciones. Por Leonel Fernández. En las elecciones pasadas, el PRM no tiene, la Fuerza del Pueblo no tiene los recursos de la Junta. No lo tenía. Entonces, con los mismos recursos, de manera indirecta, del PRM, se encasilló con candidatos. Ahora, la última posición de Abel Martínez de plantear, yo diría a una alianza con la Fuerza del Pueblo, pero dependiendo la cantidad de regidores, el que saque más síndicos y regidores, encabezaría la alianza presidencial. Esa es la posición, inteligentemente. Pero yo pienso que aún así, no sé qué está pasando en un partido como el PLD, de mucha gente inteligentes, con una vasta formación política, porque todo lo que nos llega a la mente, en este caso a los políticos, no se dice. Entiendo, y puede que yo esté equivocado, y quizás el candidato presidencial del PLD no es el más idóneo, ni el que pudiera asumir esa posición. No lo es. Porque eso es como una posición infantil. Y darla a conocer, qué sé yo, no es ni siquiera necesario decirle al país. Eso es como una debilidad. Claro que sí. Claro que sí, porque está demostrando. Estoy hablando de alianza ya presidencial. Está demostrando, ¿verdad?, que está en disputa en quién está más fuerte que el otro. Sí. O sea, hay cosas que no se dicen. Eso, Abel Martínez, ni siquiera de él debió salir. Y eso el PLD no debe fijarla como una posición política, porque está demostrando debilidad. Hablando de alianza. Frente a una amenaza seria que es la Fuerza del Pueblo. Porque lo que el PLD tiene que entender, y parece que yo no sé qué ocurre, porque un partido de gente formada, políticamente hablando, con mucha madurez. Están desorientados. O sea, tiene que entender que en este escenario coyuntural de la vida política nacional, está en juego entre ellos y la Fuerza del Pueblo, de quién, ¿verdad?, se queda como la segunda opción política de este país. Entonces, en ese debate, en esa lucha en la cual ellos deben estar enfrascados, lo mínimo que pueden andar diciendo es que si tú sacas más síndicos que yo te apoyo, o si yo saco más que tú me apoyas. Mira, pero es una barbaridad. Yo escuchando, Xavier, a estos hermanos amigos, dos eruditos de la política vernácula y de la política nacional, conocedores al dedillo de los escenarios políticos que estamos viviendo en estos momentos. Yo le sugeriría al candidato Abel Martínez del PLD, a su comité político y hasta, cómo no, al comité central, que tomen, verdad, de estas enseñanzas que se han No me hagas caer en delación, porque cuando hacía el comentario te vi haciendo gestos. Y puedo decirlo por aquí. Y lo puedo decir por aquí. No me hagas caer en delación. Pero en el caso de te vi haciendo gestos. En el caso de Wilton, en principio. No, tú estás actuando de otra manera, pero te vi haciendo gestos. En principio, Wilton estaba opuesto al tema de la alianza. Recuerden la posición aquí radical de Wilton respecto de cualquier alianza con la Fuerza del Pueblo. Pero posteriormente Wilton ha cambiado ese discurso, ha entendido de que las alianzas son un instrumento importante para la participación electoral, fruto precisamente de la situación. Ahora quiere ser de la situación en la que se encuentra un aguacate verde y morado al mismo tiempo. Que se encuentra en una situación
Te vi haciendo señas, no me hagas caer en delación seña, por aquí. Yo, que te vi haciendo unos gestos. Yo simplemente estoy sugiriendo, no tienen que tomar mi sugerencia, que tanto estos dos colosos de la política puedan pero va a seguir, Giovanni. Pero por aquí los gestos que estaba haciendo cuando teníamos hay algo muchísimo más grave que ha salido en estos días. Que bueno, lo manifestó José Fran Peñaguaba, que le respondió precisamente el discurso de Abel Martínez, diciendo que él nunca ha llamado a ningún líder del comité del Partido de la Liberación Dominicana para plantearle alianza con la Fuerza del Pueblo. Ninguno. Todo lo contrario. Que dirigentes del PLD lo han llamado para que él sea el intermediario entre esa posible alianza con la José Fran, yo pienso que es el más loco viejo que tiene la política nacional. Él se cree que tiene muchos le llaman que es un gurú. La autoridad, y José Fran no ha llegado en este país más que a ser encargado de la Lotería Nacional. A lo único que ha sido en este país. No ha sido alcalde pedáneo. No, nada. A lo único que ha llegado José Fran ha sido a dirigir la Lotería Nacional. Lo único. Y él se cree que tiene, ¿verdad?, la autoridad y que es el estratega más grande, el armador más grande que tiene República Dominicana en términos políticos. José Fran Peñaguaba ni siquiera es una construcción en ese sentido de su propio padre. José Fran Peñaguaba es una construcción del PLD y de ese sector dentro del PLD que lo dirigía Leonel Fernández, que hizo de José Fran, como acaba de decir Giovanni, como una especie de gurú. Y que José Fran fue el instrumento que utilizó Leonel Fernández. El armador. Sí, que utilizó Leonel Fernández. En su casa calma todo. Que utilizó Leonel Fernández para ir en persecución de todos esos partidos políticos minoritarios. Recuerde que José Fran, esa ha sido la labor que él ha desempeñado. Y inclusive al punto de que hasta con el PRD, el difunto PRD, hizo también lo mismo y se lo llevó al Partido de la Liberación Dominicana.